El tema que se me pidió que pudiera dar ahorita al final de este periodo es el líder potenciando la iglesia. Creo de que cada uno de nosotros, hermanos, como líderes y ministros, debemos de comprender cuál realmente es nuestra responsabilidad primaria, principal, primordial, como líderes y como ministros. Creo que hay muchas cosas que nosotros nos hemos atribuido, o tal vez muchas que nos hemos tomado, que son importantes, pero no son las más importantes. Tenemos que entender cuál es verdaderamente el enfoque primordial de la iglesia. Cuando nosotros vemos el concepto de iglesia, para nosotros tenemos que reconocer de que para muchos la iglesia simplemente es un lugar de eventos. Y no me refiero a las cuatro paredes, sino el cuerpo. Es un lugar de eventos. Vamos de servicio en servicio, en clase, de encuentro en encuentro, de discipulado en discipulado, y sencillamente es un lugar de eventos. Pero no estamos realmente enfocados en cuál debería ser la columna vertebral de todo lo que nosotros hagamos. Creo que primordialmente tenemos que reconocer de que cada persona que Dios trae a nuestras vidas, cada persona que Dios trae a la iglesia, viene con un propósito. El propósito inicial podría ser: tengo que salvarlo, tengo que discipularlo, tengo que formarlo. Pero al fin y al cabo nosotros tenemos que descubrir de que ese es un puente hacia verdaderamente el destino. ¿Cuál es el destino? Dios realmente tiene un propósito con haber traído a esa persona a la iglesia. Cada persona trae consigo muchísimas cosas. Cada persona que entra por la puerta de enfrente trae consigo experiencias, trae consigo dones, trae consigo talentos, trae consigo su dinero, trae consigo sus llamamientos. Todo eso lo trae. Ahora, ¿cuál es el problema? Muchos de nosotros pastores somos muy desconfiados por razones obvias. Muchos de nosotros, por la experiencia que nosotros hemos vivido, usualmente le decimos a la persona en esta forma: hermanito, se me sienta en esta silla por 3 años mientras que yo lo discipulo, y después vamos a ver qué hacemos con usted. Pórtese bien, sea fiel, constante, sometido, sujeto, y vamos a ver qué toca después. Y ese es lo que obviamente muchos de nosotros estamos haciendo. Lo que no entendemos es de que cada persona realmente trae lo que es y lo que tiene consigo. Y nosotros tenemos que primero, sobre todas las cosas, no estoy quitando, obviando ni desvalorando todo lo que dije: discipulado, fundamentación, todo eso. Pero nuestra labor con esta persona es descubrir cuál es su propósito en la vida, descubrir cuáles son sus dones, descubrir cuáles son sus llamados. Y mi labor es realmente potencializar eso. Mi labor es activar los dones, desarrollar los dones, madurar esos dones. Mi labor es poder activar a la persona para que en lo que Dios lo llamó a hacer, pueda hacerlo. Eso es lo que es realidad. Ahora, donde nosotros muchas veces cometemos errores es pensar de que el único lugar donde la gente sirve es detrás de estas 4 paredes. En la iglesia se revela, vamos a decir, el radio del 80-20. Ustedes saben eso, ¿verdad? El 20% de la gente hace 80% del trabajo, y el 80% de la gente hace el 100% de los problemas.
Y muchos de nosotros pensamos de que el único lugar donde la gente debe de expresar, vamos a decir, su llamado y sus dones es detrás de estas cuatro paredes. Esta semana, lo digo no con sentido de queja, sino en sentido de que es relevante, puse un post en Facebook donde dije que nosotros podemos adorar y alabar a Dios con nuestros dones en la iglesia, y todavía afuera en la calle podemos ganarnos la vida con esos dones. Y una persona pastora respondió y dijo que ella no estaba de acuerdo, porque lo único que ella pensaba era el don de la música y el don de la alabanza. Pero el Señor ha dado muchos más dones: don de la creatividad, el don de la matemática, el don de la lógica, el don de la mecánica, la coordinación de ojo-mano, todos los dones que Dios, fundamentalmente Dios dio para nosotros, también son para que nosotros podamos vivir la vida, poder trabajar y sostenernos. Podemos nosotros en algunos casos usar esos dones para Dios, pero cuando los uso para sostenerme honestamente, estoy honrando y alabando a Dios también, porque Él me los dio. ¿Está comprendiendo lo que le digo? Y hay personas que Dios llamó a servir a Dios en el mundo, a nivel empresarial, a nivel evangelístico, a nivel relacional. Hay personas que Dios quiere afuera de la iglesia sirviéndole a Él. Y si ese es el caso, nosotros necesitamos potencializar a la gente, darle la libertad de servir a Dios en el mundo. No estoy hablando en el mundo pecador, estoy hablando en la sociedad. Porque, hermanos, miren, imagínense un empresario, lo digo desde esta perspectiva, un don de hacer riquezas, un don de abrir empresas, un don de multiplicar las cosas. Y una persona que le da trabajo a alguien, digamos 100 personas, le pregunto: ¿está sirviendo a Dios? ¿Está trayendo orden, prosperidad a la sociedad? Es un don de Dios. Aún recuerde, ahí la palabra de Dios dice: el que administra, hágalo como, con diligencia. Un administrador, hasta aún usamos esto como un nombre de una carrera. ¿Administrador de qué? Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero nuestra labor como líderes y nuestra labor como ministros es de potencializar los dones de la gente, para que ellos no se sientan culpables si no están sirviendo detrás de las cuatro paredes. Pero ellos deben de estar entendidos de que allá en el mundo, en su oficina, están verdaderamente sirviendo a Dios. Hay un sistema, me parece muy relevante poner esto. Hay un sistema que se llama negocio como misión. Es un sistema empresarial, una visión empresarial a nivel cristiano. Negocio como misión se llama, donde la gente descubre de que Dios los puso dentro de vamos a decir, un negocio. Y como lo dijo un presidente de un banco una vez, dijo esto: dijo, el pastor o mi pastor me pastorea 2 horas a la semana. Yo pastoreo a mi gente 40 horas a la semana. Yo sé si están necesitados, si tienen problemas, la familia está problemada. Yo sé cuando ellos están en crisis y los ayudo, los cuido, porque yo estoy con ellos 40 horas a la semana. Mi pastor solo está conmigo 2 horas a la semana. Ya hemos nosotros abierto iglesias en empresas. En el caso de en México, el Señor levantó a una directora de una fábrica, una mujer que era la directora de la fábrica, y ella empezó a reunirse con personas y en un almuerzo a la semana empezó a compartir a Cristo. En un abrir y cerrar de ojos, en unos pocos meses tenía 45 personas que estaba discipulando. Abrimos una iglesia. ¿Cree usted de que alguien que es empresario puede servir a Dios? En el mundo lo debe de hacer.
Pero nosotros, nuestra mentalidad está tan singularizada en el concepto de las cuatro paredes que olvidamos cuál es verdaderamente nuestro enfoque. Creo que es importante de que nosotros demos un discipulado muy diferente a la gente que sirve detrás de las cuatro paredes, y la gente que está afuera le demos un enfoque de discipulado muy diferente. En Guatemala, que es una nación muy madrugadora, por los que no me conocían, soy guatemalteco, muy madrugadora. Hay grupos empresariales de empresarios. ¿Sabe qué? Ellos son madrugadores porque así tiene que ser su vida, por ser empresarios. Ellos se reúnen a las 6 de la mañana a tener su discipulado. Su pastor se reúne con ellos de 6 a 7 de la mañana y después de eso se van a la empresa. Tenemos que ser diferentes, tenemos que encontrar la forma de potencializar a la gente. No podemos nosotros singularizar a todos dentro del mismo molde, darles a ellos la misma coraza como Saúl quiso darle a David. Y David dijo: no sé, no puedo, sería un fracaso tratar de pelear con esta coraza, con esta armadura. Nosotros tenemos que ver la cosa muy diferente. Tenemos que abrir nuestros sentidos y empezar a ver cada persona individualmente y entender cuál es su llamado, cuáles son sus dones, y necesitamos potencializar esos. Ahora, uso la palabra potencializar porque es el nombre que me dieron, pero ustedes saben, todo don necesita varias etapas. La primera, el don tiene que ser descubierto. Todos ustedes tienen dones que no han descubierto. Están inactivos dentro de ustedes. Necesitan ser descubiertos, necesitan ser. Entonces, una vez lo descubre, usted tiene que activarlo. Y entonces tiene que ser desarrollado. Y por último tiene que ser madurado. ¿De quién es esa labor? ¿De cada persona individualmente? No, la gente no tiene ni la menor idea cómo hacerlo. Se tronca porque no entiende. Hay algunos dones que, por ejemplo, necesitan un soplo profético. Hay momentos en los cuales tiene que haber un soplo profético para identificar y para poder activar el don. Pero en muchos casos nosotros, como líderes o como pastores, podemos tener esa guianza de Dios, donde nosotros podemos entender lo que Dios está haciendo en la vida de la persona. En casos peculiares o casos especiales, Dios puede usar a un profeta. Lo que nosotros vemos allá en 1 Samuel capítulo 9 versículo 19, donde Dios usa una situación, un infortunio tan sencillo. A Saúl lo mandaron a buscar las asnas del papá. Después de 3 días de no poder encontrarlas, se les ocurrió: por aquí está el vidente, hemos sabido de que hay un vidente, ¿por qué no le vamos a preguntar en dónde está la asna para que no andemos perdiendo nuestro tiempo? Pero ¿qué estaba haciendo Dios paralelamente? Dios le estaba hablando al profeta y le dice: mañana viene un jovencito muy parecido a Darío, alto, guapo. Va a venir y ese va a ser el futuro rey de Israel, al que yo he llamado para ser rey. Cuando llega Saúl, llega ofuscado, queriendo una respuesta inmediata, como muchos de nosotros. Y Saúl le dice: tranquilito, vienes cansado, has estado durmiendo en la intemperie 3 días, quédate aquí la noche, descansa. Mañana subiremos al monte, vamos a desayunar allá bien rico, y yo te voy a descubrir lo que Dios ha puesto dentro de ti. La activación del llamado, la activación del don, la activación del ministerio, la activación del propósito. Es nuestra labor hacer eso. Si usted no tiene un don de discernir eso, usted tiene que pedirle al Señor que le dé ese discernimiento, que usted pueda ver a alguien. Y no es que ocurra todo el tiempo, pero hay momentos cuando usted podría ver a alguien y usted podría ver exactamente lo que Dios puso dentro de ellos. Usted sabe que la obra de Dios se puede ver. Imagínese Pablo, Jesús dice que vio fe.
Cuando estaban estos 4 hombres bajando aquel paralítico, dice ahí, y Jesús vio la fe de ellos. La fe se puede ver, no por las acciones. Hay una vista espiritual que puede ver el don. Y lo mismo podemos ver todas las demás obras de Dios, las podemos ver por el Espíritu. Podemos tener revelación, podemos tener discernimiento, podemos tener conocimiento. Dios puede abrir los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver la obra de Dios, el don que Dios ha puesto en la vida de una persona, para que nosotros podamos entonces activar, potencializar esos dones dentro de la vida de esas personas. Hay muchos que están caminando sin propósito y Dios quiere dirigirlos. Miren ustedes uno de los ejemplos más trascendentales que ocurren en el Nuevo Testamento, probablemente el más importante. En el capítulo 10 de Hechos, Dios manda un ángel a la casa y a la vida de un hombre llamado Cornelio. El ángel le pudo dar dirección, pero el ángel sabía de que él tenía un límite, y el límite era, él tenía que conectar a Cornelio con un ser humano para que caminaran juntos. Y a la misma vez estaba obrando en la vida de un tal Pedro para hacer una nueva obra en medio del cuerpo de Cristo. Tenía 2 propósitos, uno en Cornelio, otro en Pedro, y a los 2 le estaba hablando a la misma vez. Y allá Pedro, con hambre, que le estaba retorciendo las tripas, ¿verdad? Empieza a ver un manto descendiendo con todo tipo de animal inmundo. Y el Señor 3 veces le dice: mata y come. Hasta que el Señor le dijo claramente: lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Y cuando vino esa comitiva de Cornelio y tocó a la puerta, Pedro discernió de que el Señor estaba hablando sobre algo más que comida. Y el Señor le dice: ve con ellos. Llega Pedro, habla a la vida de Cornelio, empieza a predicar, el don desciende. Aún antes de un llamamiento de salvación, el don del Espíritu ya estaba descendiendo, que significa que ya eran salvos. Y Dios a veces, a través de una obra diferente, distinta, está haciendo una obra a través de nosotros. En el caso de lo que sucedió aquí, fue un punto clave para el llevar el evangelio a los confines del mundo, a los gentiles. Fue Pedro el que pudo defender el evangelio que Pablo estaba predicando allá en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos. Pedro dio el balance y dijo: hermanos, es que lo que a mí me sucedió fue tan trascendental que definitivamente fue Dios el que lo hizo. Vino a romper paradigmas, vino a romper estructuras en mi mente y mi corazón, que Dios definitivamente quiere alcanzar a los gentiles. Recuerde, mi querido hermano y hermana, había un mover en Jerusalén que se llamaba un mover judaizante. Un grupo de personas en la iglesia de Jerusalén que solo consideraban y pensaban de que el cristiano tenía que ser judío para ser verdaderamente cristiano, que el cristianismo era una extensión del judaísmo. Fueron los que le hicieron al pobre Pablo la vida imposible, ¿verdad? Los judaizantes. Pero ¿qué vino a hacer Pedro? Vino a romper el molde. Y entonces el concilio, que incluía a los apóstoles y los ancianos, representados por Jacobo, el hermano de Jesús, le dijo: no es posible que nosotros inquietemos a los gentiles pidiéndoles circuncisión, pidiéndoles que obedezcan la ley. Lo único que pedimos es que se abstengan de fornicación, que se abstengan de ídolos y que se abstengan de sangre. Había algo que Dios estaba haciendo para poder redirigir y potencializar la obra que Dios ya había comenzado. Nosotros tenemos que permitir que Dios empiece a hacer una obra diferente en nosotros.
cada uno de nosotros, en la vida de cada persona, tiene dones. Déjeme, esto lo escribí en el avión para que usted lo pueda ver. Estos son los dones. Los primeros son los que yo llamo dones natos. Por ejemplo, el primer don es el don de la creatividad. Y eso se manifiesta a través del dibujo, pintura, diseño. Por ejemplo, gente como arquitectos tienen este don, el don de la creatividad. La segunda es el don de la destreza o la coordinación de ojo-mano. Eso lo podríamos llamar un don mecánico. No significa que van a terminar siendo mecánicos de carro, ¿verdad? Miren, yo no les miento. Mi nieto tiene un don de este. Él anda todo el día con una herramienta en la mano. Mi hijo le compró un barreno, se usa ese término aquí. ¿Cómo se llama? Para abrir hoyos. Taladro. Un taladro. Le compró un taladro de plástico, pero de batería. Ese niño a los años, 4 meses, podría agarrar el taladro y meter un tornillo con su propia mano. Tenía ese don que se llama mecánico. Don mecánico. Tercero, el don de análisis y la lógica, el don de la matemática. Otros que es para la iglesia es lo que le gusta, ¿verdad? El don del ritmo, del oído y la voz. El próximo don es el don de la sensibilidad. Cuando dicen, este niño es muy sensible, están manifestando un don que es de Dios, que se llama sensibilidad. Este don, que es sensibilidad, podría demostrarse, por ejemplo, por la intuición, la empatía, el don de misericordia. Usualmente esto es el don que se manifiesta en los profetas, el don de intuición, el don de esa sensibilidad, que ese es el don nato que podría terminar como profetas. Hay otro, el don de comunicación, el don de habla. ¿Conocen a alguien de ustedes que habla hasta por los oídos? Que parecen macatraca, ¿verdad? No dejan de hablar. Ese es un don de Dios también. El don de la comunicación. Son dones natos. ¿Qué significa? Cuando el niño es concebido, Dios pone dones natos en su vida. Y esos dones son para el éxito de su vida. Es para que pueda alcanzar el propósito y el destino. No solamente nace con un propósito, donde Dios dice, este va a tener buena coordinación de ojo-mano, lo voy a hacer cirujano. ¿Está entendiendo? ¿De dónde nace ese don? Desde el momento de la concepción. La segunda cosa, el segundo don, se llama temperamento o personalidad. Aunque a usted no le guste el suyo y no le guste el de su cónyuge, es un regalo de Dios. En una forma simplística podemos dividir los temperamentos en 4: sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Hay otras formas de definir el temperamento y un poquito más complicado, pero esta es la forma sencilla. A veces a nosotros no nos gusta la gente colérica, pero son un regalo de Dios. Si no hubieran coléricos, no se terminarían los proyectos. Todos los proyectos serían a largo plazo, ¿verdad? Porque los sanguíneos hablarían demasiado y los melancólicos estarían analizando todo a la perfección, y los flemáticos pasivos y perezosos. La tercera son los dones espirituales. La pregunta del millón, y aquí es la pregunta que no es posible responder hoy, es cuándo el creyente recibe los dones espirituales. Es que hay 9 dones espirituales: dones de comunicación, dones de poder, dones de entendimiento.
9 dones. La pregunta del millón es: ¿cuándo recibe el creyente esos dones? Hay dos lados de la moneda, o hay dos campos. Uno es cuando recibe la llenura del Espíritu Santo, y el otro cuando el Espíritu Santo entra, ya viene con todos los dones. Lo único que no están activados, porque no ha habido el empoderamiento del Espíritu Santo en su vida, como lo que ocurrió allá en el libro de Hechos. Y recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces hay dos campos. Cuando reciben a Cristo, en ese momento el Espíritu viene dentro de la persona, a morar dentro de la persona. Ellos no necesitan recibir el Espíritu Santo cuando viene el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu. El Espíritu Santo ya está dentro de él, porque es el que declara que somos hijos de Dios. El que tiene el Espíritu de Cristo es de él, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Punto y aparte. Y entonces tenemos que preguntarnos: ¿cuándo vienen estos dones? Mi opinión, la mía, sencillamente y humildemente la mía, viene en el momento de la conversión. Lo único que no están activados. Pero ¿qué tiene que ocurrir? En el momento de la llenura del Espíritu y el empoderamiento del Espíritu, los dones deberían de ser ¿qué? Activados. Y cuando uno ministra la llenura del Espíritu Santo, en el mismo momento debemos de ministrar la activación de los dones. No significa que una persona tenga 9 dones, porque una persona pues, tal vez tiene 1, 2, 3, pero necesitan ser activados. Y a veces oramos por la llenura del Espíritu, pero no oramos por la activación de los dones. Y creo de que se necesita hacer ¿qué? En el mismo momento. Tome nota a lo que le estoy diciendo. Cuarto, estamos hablando de dones, ¿sí o no? En el libro de Efesios capítulo 4 versículos 7 y 8, ya lo mencioné hoy previamente, dice: subiendo a lo alto dio ¿qué? Dones a los hombres. ¿Me lo estás poniendo en la pantalla, por favor? Subiendo a lo alto dio ¿qué? ¿Es 4:12 o 4:7? 8. Recuerda, ¿qué dice aquí? El don de Cristo, ¿sí? Y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dio? Dones a los hombres. Ahora, si pararía el pasaje ahí, entonces nosotros diríamos: está hablando de los dones espirituales. Pero no. En el versículo 11 dice ¿qué? Versículo 11: y él mismo dio, otra vez dio, a unos ciertamente apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué está diciendo? Que el ministerio también es ¿qué? Un don. Ahora, lo que debemos de entender de que es un don dual. Repita conmigo esa palabra, dual. Porque yo recibí en mi vida un don que se llama ministerio, pero en ese mismo momento yo no solo recibí el don, sino ahora yo me vuelvo el don para el cuerpo de Cristo. Yo soy el don, tú eres el don de Dios para el cuerpo, porque Él subió a lo alto y ¿qué? Dio dones a quienes, a los hombres, a la humanidad le dio dones. Y dice: a algunos los dio como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y como maestros. No solamente el don fue para mí, sino me hizo en ese momento el don para la humanidad. Tú y yo somos dones para la humanidad. Lo que hemos recibido ahora tenemos que entender de que todo lo que hemos recibido ahora tenemos que darlo. Y en una forma tenemos que entender esto. Oiga bien, todo lo que le mencioné, todos los dones, fui específico en mencionarle todos estos puntos porque yo quiero que usted entienda. Todos
van encaminados al propósito y el destino de Dios. Cada una de las cosas que yo le mencioné, desde los dones natos, temperamento, los dones espirituales, la capacidad humana, hasta los ministerios, todo va en correlación al llamado y al destino que Dios puso en la vida de esa persona. Nada se ha desperdiciado, nada fue dado en balde. Por ejemplo, si queremos usar un ejemplo, voy a usar el ejemplo profético por un momentito. Note usted, ¿con qué don nato comenzó un profeta? Comenzó con la sensibilidad natural y espiritual. Ahora, usted mira dos niños que nacen, los dos tienen una sensibilidad espiritual. Llega un punto en el cual los dos niños tienen que tomar una decisión. ¿A quién voy a seguir? Porque esa sensibilidad espiritual es la que usa un profeta o la que puede usar un brujo. Recuerde, el brujo es el antitipo profético y el fundamento sigue siendo el mismo. La base de los dones sigue siendo la misma. Por eso es tan fácil que un profeta se vuelva ¿qué? Hechicero. Lo ocurrió con el mejor de los mejores, Balaam. Se convirtió en un falso profeta, en un hechicero. Pero ahí está el fundamento. Ahora, la sensibilidad espiritual y natural lo lleva a una intuición, a una empatía, a sus sentidos desarrollados. Acaba de terminar una clase de discipulado que lo llamé los 5 sentidos espirituales. ¿Cómo es de que tan parecido a nuestros 5 sentidos naturales tenemos 5 sentidos espirituales? Los ojos de nuestro entendimiento abiertos, los oídos abiertos para escuchar las cosas de Dios, la nariz, el discernimiento. Un ejemplo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué está pasando? Un profeta en potencia tiene los sentidos desarrollados. La segunda cosa, el profeta tiene el don de comunicación. Por eso, por ejemplo, entre los 3 dones de comunicación, sabemos de que el más desarrollado entre todos los profetas es de profecía. Ahora, usted no puede asumir de que todo profeta profetiza, porque recuerde de que en la Biblia encontramos un profeta que nunca profetizó, y ese es el padre de la fe llamado Abraham. La Biblia no nos da una sola profecía de Abraham. No profetizó. Todo lo que Dios habló a él, lo habló a él, para él mismo, no para poder decírselo a nadie más. No vemos nosotros una sola profecía que él le profirió a alguien, pero es un don de comunicación. Tercero, el temperamento. ¿Sabe usted de que el 90-95% de los profetas son melancólicos por temperamento? Ahora usted podría decir melancólico, melancolía, altibajos, inestabilidad temperamental, depresión. Sí, ese es el lado negativo del temperamento. Y por eso los profetas tienden a sufrir ese lado negativo. Son reaccionarios, son altibajos, tienen problemas bipolares, tienen problemas con la depresión. Ese es el lado negativo profético, pero hay otro lado bien positivo que tiene que ver con ese temperamento melancólico que lleva hasta un nivel de la perfección. Y le voy a decir cómo es. El profeta, como representa a Dios, tiende a esperar la perfección de la gente, y por eso es tan brusco, tan rudo cuando habla, porque le falta gracia, porque no entiende lo que el hombre siente, porque él oye la palabra de Dios y él es tajante, directo, él es perfeccionista, él espera perfección de la gente cuando él mismo no es perfecto. Y ese es un lado temperamental del melancólico. Y los dones, aparte del don ministerial, los dones ministeriales, los dones espirituales. Él podría tener el don de fe, el don de milagros, el don de sanidades. Él podría tener el don de conocimiento, el don de revelación, el don de entendimiento, el don de sabiduría.
Cualquiera de los dones se podría manifestar en el profeta. Ahora, ningún profeta va a tener todos los dones. Le voy a decir por qué. Porque Dios siempre quiere que nosotros aprendamos a nunca recibir todo de una sola fuente. La única fuente que tenemos en la vida es Dios. Y Dios se place en usar a otras fuentes para traer edificación a nuestra vida. Por eso Dios trae siempre un equipo. Por eso solo hay 5 ministerios, no hay uno. Porque ni una sola persona tiene todos los ministerios. Sería contraproducente, porque nos necesitamos uno a otro. Necesitamos que seamos edificados. Necesitamos depender uno de otros. Ahora, le digo todo esto para que usted entienda esto. Necesitamos potencializar a la gente en su destino. Cada persona nace, y tal vez lo estoy sacando del contexto, pero lo podemos ver en Jeremías 1:5. Antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, te conocí y te puse por profeta. Jeremías no era nada especial. Recuerde, Dios escoge lo vil y lo despreciado, lo que no es. Cada uno de nosotros tenemos un propósito de Dios. Muchos pasamos una vida entera sin descubrirlo. ¿Y cuál es la labor de los líderes y los ministros? Tenemos que descubrir y activar esos dones, activar el propósito, la dirección de la gente hacia el destino de Dios. Naturalmente, lo voy a decir desde este momento como un pero. El peor enemigo de cada persona no es el diablo, son ellos mismos. Son ellos mismos. Porque a veces reciben un don de Dios, desarrollan un don y empiezan a creerse, dice Jesús, la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Quiero terminar el día de hoy con un pensamiento. Miren, yo comencé el día de hoy diciendo algo que quiero usar como para terminar. ¿Cuál es la diferencia entre un siervo y un líder? Porque si nosotros vemos a los pastores que están presentes el día de hoy, el pastor sigue siendo líder. Aunque tiene una posición, sigue siendo líder. Porque es un hombre o una mujer de influencia. Por eso singularizo el concepto de líder. ¿Cuál es la diferencia entre un servidor y un líder? Si nosotros usamos el ejemplo, y siempre me meto a problemas con los músicos, porque uso los músicos como ejemplo porque es visible, ¿verdad? Si yo tomo a un pianista, el simple hecho de que toca el piano, canta como Pavarotti, es ungido de Dios, ¿lo hace líder? Es un músico, es un cantor ungido. Es ungido. Eso es todo lo que es. Porque ¿cuál es la diferencia entre un músico y un líder? Se lo voy a explicar. Todo lo que Dios hace, que está vivo, tiene la capacidad de reproducción. Dios, a través de Jesucristo, fue enfático que Él nos ha llamado a traer fruto y que nuestro fruto permanezca. Cada uno de nosotros que respiramos, cada uno de nosotros que vivimos, tenemos el potencial de la reproducción. ¿Qué fue lo primero? La primera ordenanza que Dios le dio al hombre: sé fructífero y multiplícate. Qué interesante que Dios crea al ser humano, crea el árbol, crea los animales, y todos tienen la capacidad de ¿qué? De reproducción. Solo los seres que no son vivos no tienen esa capacidad de reproducción. Pero lo que vive tiene esa capacidad dada innata por Dios. Pero cuando llegamos a la vida de la iglesia,
nosotros no comprendemos de que nuestro propósito inicial es traer fruto y que nuestro fruto permanezca. Entre más conectamos estamos a la vid, entre más nosotros estemos enchuflados y verdaderamente en relación con la vid, mayor y mejor calidad de fruto tendremos. Pero cada persona que sirve dentro de la iglesia, cada persona que Dios está levantando dentro de la iglesia, debe multiplicarse. Si no se multiplica, es estéril. Aunque sea el cantautor más ungido del mundo, es estéril. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Ahora no quieren decir nada. Nuestro propósito es de multiplicarnos, invertirnos en la vida de otros, levantar a otros. Lo interesante de la naturaleza, si traducimos la naturaleza a la vida espiritual, la Biblia dice ahí en los primeros capítulos de Génesis, dice que Dios les dio la orden de que se multiplicaran todos según su género. Género. Yo sé que la palabra género ahora es mala palabra, pero es bíblica. Género. Usted tiene un género espiritual. Si usted es músico, si usted es cantor, si usted es maestro, usted es líder, usted es predicador, usted es servidor, usted es administrador, ¿cuál es su género? Ahí está. Todo según su género. Me pareció bien interesante hace años atrás, ni me recuerdo cuándo, pero tuvimos un congreso. Invitamos a un predicador súper conocido. Y la primera frase de su enseñanza fue esta. Dice, es innatural, anti la naturaleza, de que un pastor procrea ovejas. El diseño de Dios es que ovejas procreen ovejas, pero es en contra de la naturaleza que un pastor se reproduzca en ovejas. Piénsenlo. Es en contra de la naturaleza, porque no es su género. Eso significa de que cada servidor en la iglesia, como característica de obligación, debe de multiplicarse él mismo o ella misma. Todo según su género. Tomar a un músico en potencia, a alguien que tiene el don musical nato, pero no está desarrollado, y formar su carácter, formar su vida, pero también formar su don. Eso volvería a un servidor ¿en qué? El líder. Y eso resolvería el problema fundamental de todas las iglesias. Porque si yo le preguntara a los pastores que no me conocen o los que no conozco yo personalmente, y yo les preguntara, ¿cuál es el problema fundamental que usted tiene en su iglesia? Yo le garantizo que él me diría, necesito servidores. Gente comprometida. Y hay esa necesidad porque nadie se está multiplicando. Y le estamos dando demasiado poder a los que tenemos. Miren, hermano, yo he estado en iglesias donde parece irrisorio. Todos me conocen, yo siempre vengo a todo temprano. Siempre. No es porque tenga cara de gringo. Soy cristiano. Por ser cristiano siempre llego temprano. Y llego yo a una iglesia. Esto me ha pasado múltiples veces. Digamos que el culto comienza a las 7:30. Yo llego a las 7. Estoy ahí saludando a la gente. Llegan a las 7:20, 7:25, 7:30. El piano todavía está cubierto.
Llega a las 7:35, el pastor está con los brazos cruzados, llega a las 7:40, 7:45. De repente viene el músico campante como el héroe que viene a salvar el día. Todo se paró porque un músico controla la iglesia. Yo prefiero cantar con pistas que con ese tipo de gente. A ese tipo hay que sacarlo corriendo, porque es infructífero. Yo he contado una historia muchas veces porque a mí me impactó fuertemente esta historia. Dios me había puesto como pastor de Cristocentro de Guatemala, y Dios nos había dado una alabanza increíble. En la América Latina todavía no se había renovado la alabanza. Todavía estábamos en los primeros tanes de la renovación de la alabanza en los años 70, 80. Y Dios nos había dado una alabanza fantástica, 8 muchachos, pero increíbles en todo, canto, música, en todo, increíbles. Y Dios me habló y me dijo: yo quiero llevarlos a ellos al mundo. Los quiero llevar afuera para que ellos renueven la alabanza en el mundo. Hice 2 cosas. Le dije: primero, quiero que me saquen una grabación de cantos nuevos. Y lo hicimos, sacamos la grabación en cassettes, para que entienda hace cuánto tiempo, ¿verdad? En cassettes, hicimos 2000 copias. También me le acerqué a ellos y les dije: muchachos, Dios los quiere llevar al mundo, pero primero ustedes tienen que multiplicarse y dejar la iglesia con todo lo que la iglesia necesita para continuar hacia adelante. Y cuando terminé de darles las instrucciones, ellos me responden y me dicen esto: no hay nadie en la iglesia que nos llega a los tobillos. Me les quedé viendo con la boca abierta. Para mí fue triste. Y yo les dije: en primer lugar, gente con dones hay. Si no hay nadie que les llegue a los tobillos, la vergüenza no es mía, es de ustedes, porque ustedes no se han entregado en desarrollar a otros. La culpa es de ustedes si no hay nadie que les llegue a los tobillos. Pero les dije: Dios no los va a llevar afuera hasta que ustedes no hagan esto. Hasta que ustedes no se multipliquen, Dios no los va a llevar. Y ocurrieron varias cosas, pero yo les dije: si ustedes no cambian su actitud, Dios los va a sentar. Y cuando declaré eso con mis labios, a los 6 meses todos estaban sentados. Y desde hace 30 años ninguno de ellos se ha levantado. Lo que Dios busca, más que músicos, Él busca multiplicadores. Porque, con el perdón del hermano, podemos tener gente ungida, músicos ungidos, cantautores ungidos, que traen la presencia de Dios. Pero gente que se multiplique, que sea verdadero líder, que tenga influencia en desarrollar a otros, es responsabilidad de todos. ¿En dónde comienza esa responsabilidad? ¿En dónde comienza? Comienza con los pastores. Comienza con pastores. ¿Cuál debería ser la primera responsabilidad pastoral? Empezar a desarrollar un grupo de personas. ¿Para qué? Multiplicarse. Tal vez hayan diferentes dones ministeriales entre ese grupo, pero si yo soy ministro, puedo hacer ministros. Tal vez necesito a otro ministerio para terminar de pulirlo, como un profeta terminando de pulir a otro profeta, o un apóstol terminando de pulir a otro apóstol, o un evangelista terminando de pulir a un evangelista. Pero si soy ministro, me puedo multiplicar y desarrollar a otros ministerios. Si el pastor marca la pauta y establece esto como una ADN de la iglesia, imagínense lo que podríamos lograr nosotros. Los tengo bien callados.
pero es la realidad. Usted puede ser un increíble predicador, pero eso no lo hace usted líder. Usted puede ser un increíble maestro, pero eso no lo hace líder. ¿Quién es un líder? El que se invierte en el desarrollo de otros. Mira el don y empieza a activar ese don, empieza a formar esa vida, empieza a desarrollar esa vida, llevándolo al destino que Dios tiene para esa persona. Que el Señor nos ayude a que cumplamos este mandamiento. No es una cosa de la noche a la mañana. Formar vidas es un arte de años. Y tenemos que revestirnos de mucha gracia, porque en el camino van a haber hijos abortivos que los vamos a perder. El inmaduro, el que no valora, el que se le sube el orgullo. Pero eso no nos debería de parar de traer fruto. Nuestro llamado es traer fruto, y debemos de llorar y clamar y estar congojados si no hemos traído fruto en nuestra propia vida, porque ese es verdaderamente el llamado de Dios en nuestra vida, que traigamos fruto. Quiero terminar hoy con simplemente un reto. Vamos a tener las preguntas dentro de un minuto, pero quiero hacer un reto. ¿Cuántos de ustedes se comprometen con ustedes mismos y con Dios, no conmigo, a empezar a enfocarse en realmente traer fruto conforme a su género? Apóstoles con apóstoles, pastores, evangelistas con ministros, músicos con músicos, cantores con cantores, maestros con maestros, administradores con administradores, servidores con servidores. ¿Qué le cuesta a usted, servidor, que allá está en la puerta, decirle: oye, Juanito, veo que no estás haciendo nada, ¿por qué no me vienes a ayudar? ¿De qué sirve? ¿Cuánto cuesta? No nos costó nada. Pero yo quiero retarlo a que usted, que se comprometa a decir: esta próxima etapa de mi vida yo quiero multiplicarme en otro, enseñarle a otra persona lo que Dios me ha dado, el arte, el don que Dios me ha dado a mí, yo quiero dárselo a otro. Lo que tengo te doy. Dios le dijo a Moisés: tomaré del espíritu que está en ti y se lo pondré sobre ellos. Con los ojos cerrados, si tú te quieres comprometer con Dios, te pido ahí donde tú estás, ponte de pie, quiero orar contigo. Con los ojos cerrados. Oh, aleluya. Padre, esta tarde estamos delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú hagas una obra perfecta en cada uno de nosotros. Señor, que podamos dentro de nosotros clamar: me muero, Señor, si no me das fruto. Quiero ser un padre, una madre en el ministerio, en la fe. Quiero, Señor, poder alcanzar, tener el corazón de ayudar a otro a convertirse, en alcanzar el potencial, a poder encontrar su llamado. Señor, dame la gracia, enséñame, ábreme los ojos de mi entendimiento, que yo pueda ver el don en la vida de alguien y empezar a involucrarme y desarrollarlo y trabajarlo y llevarlo al lugar que tú lo has llamado, Señor. Hoy, Señor, te doy gracias y te bendigo. Y Padre, pido por aquellos que no están aquí, que tú los acerques como el Elías al Eliseo, que no se desprendan de su Elías hasta que tú hayas terminado la obra que tú has querido para ellos, Señor.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.